Lección 1. Explorar lugares emblemáticos. ¿Qué lugares emblemáticos no debemos perdernos? El faro y el castillo histórico. Suenan fantásticos. Ambos lugares deben tener historias intrigantes. De hecho, probablemente el faro también sea bastante pintoresco. Me lo imagino, erguido con el mar como telón de fondo. ¿Y el castillo? Un toque de encanto medieval puede ser mágico. Absolutamente. Explorar esos lugares siempre es como retroceder en el tiempo. ¿Has visitado muchos sitios históricos? Unos pocos. Cada uno tiene su propia historia única que contar. Añadamos el faro y el castillo a nuestro itinerario. Lección 2. Exploración escénica. Es un buen lugar para pasear o andar en bicicleta. Eso suena encantador. ¿También hay paseos a caballo y en carreta? Sí, aunque la calle principal puede estar bastante concurrida a veces. Aprecio las rutas panorámicas. Hacen que el viaje sea más agradable. Absolutamente. Además, un paseo en carreta tirada por caballos parece una delicia. Daría una perspectiva única de la zona. De hecho, cada modo de viaje añade un toque especial a la experiencia. Me imagino que el ritmo suave de los caballos sería relajante. Planifiquemos pronto un día para explorar este encantador lugar. Lección 3. Maravillas costeras. ¿Alguna vez has oído hablar de las impresionantes playas y la diversa vida silvestre de Costa Rica? Lo he hecho, y suena absolutamente increíble. ¿Has estado alguna vez? Por desgracia, no lo he hecho, pero sueño con caminar por esas playas arenosas. Solo puedo imaginarme lo pintoresco que debe ser. ¿Qué tipo de vida silvestre crees que se puede encontrar? Por lo que he oído, hay perezosos colgando perezosos de los árboles y coloridos tucanes volando por ahí. Eso por sí solo suena como una postal. ¿Qué más le entusiasma de Costa Rica? La idea de bucear en aguas cristalinas es electrizante. Y la oportunidad de observar la vibrante vida marina debe ser impresionante. De hecho, imagina nadar junto a un banco de peces deslumbrantes. Lección 4. Reflexiones sobre la historia. La torre que está allí recuerda una guerra en ese lugar y a su general. ¡Qué fascinante! Los marcadores históricos pueden enseñarnos mucho. De hecho, nos recuerdan los sacrificios hechos por nuestra libertad. Me parece esencial reflexionar sobre la historia y sus lecciones. Da forma a nuestro presente e influye en nuestro futuro. Absolutamente. ¿Crees que los visitantes aprecian la importancia? Muchos lo hacen. A menudo proporciona una comprensión más profunda de su entorno. Espero que se tomen el tiempo para aprender sobre la historia asociada a estos hitos. Yo también. Puede ser muy conmovedor conectarse con el pasado de esa manera. Lección 5. Ideas de senderismo. Eso suena bien. Puede que vaya de excursión. Oh, es una gran idea. ¿Dónde piensas ir de excursión? Estoy pensando en explorar los senderos cercanos que conducen a impresionantes vistas. ¿Esos senderos pueden ser impresionantes? ¿Has caminado allí antes? Aún no, pero he escuchado cosas maravillosas de amigos. Lo recomiendo mucho. El aire fresco y la naturaleza son rejuvenecedores. Creo que disfrutaré de la experiencia. ¿Te gustaría acompañarme? Me encantaría.
Caminar con un amigo hace que sea más agradable. Planifiquemos un día para recorrer esos senderos juntos. Lección 6. Intereses tecnológicos. Bueno, siempre me ha fascinado la tecnología, así que estoy pensando en el desarrollo de software. Eso suena como una opción de carrera prometedora. ¿Qué es lo que más te interesa de esto? Disfruto resolviendo problemas y creando aplicaciones útiles para las personas. Esas son habilidades críticas en el desarrollo. ¿Has empezado algún curso de aprendizaje? Sí, empecé un curso en línea el mes pasado y ha sido bastante esclarecedor. Fantástico. El aprendizaje continuo es esencial en un campo tan acelerado. Absolutamente. El panorama tecnológico está en constante evolución. Creo que tu pasión te llevará a grandes oportunidades. Gracias. Tengo ganas de ver a dónde me lleva este viaje. Lección 7. Calidad de vida. Los avances que logramos siguen mejorando nuestra calidad de vida. De hecho, cada paso adelante trae la esperanza de encontrar soluciones innovadoras. Es inspirador ver cómo las comunidades se unen para lograr un objetivo común. Absolutamente. Los esfuerzos colectivos pueden conducir a cambios notables. ¿Cuáles son los avances específicos sobre los que tiene más esperanzas? Creo que las innovaciones frescas en la atención médica pueden mejorar significativamente la vida de las personas. Es un campo prometedor. Las mejoras en la tecnología pueden ofrecer nuevas posibilidades. Y estos avances pueden brindar servicios esenciales a quienes los necesitan. Juntos, podemos trabajar para lograr un futuro más brillante y saludable. Lección 8. Reformas carcelarias. Es difícil para una persona elegida admitirlo, pero los disturbios de Strange Ways produjeron algunas reformas penitenciarias. ¿De verdad? Eso suena impactante. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, a menudo se necesita un evento importante para provocar un cambio. De hecho, ¿qué reformas específicas surgieron de la situación? Muchos cambios se centraron en mejorar las condiciones de los reclusos y reducir el hacinamiento. Estos son pasos cruciales. Parece que una situación preocupante tuvo que agravarse para que algo cambiara. Precisamente, es irónico que el caos a veces conduzca a resultados constructivos. La respuesta de la comunidad debe haber sido significativa para impulsar esas reformas. Sí, la presión pública puede ser un poderoso motivador para el cambio. Lección 9. Crecimiento rápido. Esa tienda en Bentonville se ha convertido en 403 tiendas en los Estados Unidos, más otra. Vaya, ese es un crecimiento asombroso. ¿A qué lo atribuyes? Una marca sólida y la lealtad de los clientes sin lugar a dudas. Puedo verlo. A la gente le encanta la familiaridad, especialmente con un buen servicio. Exactamente. Además, su compromiso con los precios bajos ha influido. Es una estrategia ganadora. ¿Has visitado alguna vez la tienda original de Bentonville? No lo he hecho, pero está en mi lista de deseos. Debe sentirse único ver dónde empezó todo. Absolutamente. Una visita podría proporcionar información interesante sobre la evolución del comercio minorista. Lección 10. Diversión física. Creo que definitivamente deberíamos salir juntos alguna vez. Suena como una idea espléndida. ¿Cuándo estabas pensando? ¿Qué tal si planificamos una sesión de entrenamiento? Estoy de acuerdo con eso. Me vendría bien un poco de ejercicio.
Maravilloso. ¿Qué tipo de entrenamiento tenías en mente? Quizás podríamos hacer yoga o salir a correr por el parque. El yoga suena relajante, pero debo admitir que no soy muy flexible. No necesitas ser un pretzel. Será divertido de todos modos. Es cierto. Supongo que siempre puedo actuar como un árbol distinguido e inflexible. Lección 11. Viajes panorámicos. He oído que los trenes suelen ser la opción más cómoda y pintoresca para viajar. Eso sí que es cierto. Hay algo romántico en los viajes en tren. Me imagino fácilmente disfrutar de hermosos paisajes mientras viajo. Realmente le da un sabor diferente al viaje, ¿no es así? Absolutamente. Imagínese tomando té mientras contempla el paisaje. A propósito de eso, debemos asegurarnos de reservar las entradas con antelación. Sí, no me gustaría una situación en la que los asientos estuvieran agotados. De hecho, eso sería bastante decepcionante. Exactamente. Planifiquemos pronto esa aventura. Lección 12. Planes vespertinos. Eso suena genial. ¿Cuándo te puedes ir? Soy bastante flexible. ¿Qué tal mañana por la tarde? Mañana por la tarde, alrededor de las 3, me vendría perfectamente. Espléndido. ¿Qué haremos durante nuestra excursión? Quizás podamos visitar ese nuevo café y explorar el vecindario. He oído cosas geniales sobre ese café. Sí, tengo ganas de probar sus famosos pasteles. Ahora me tienes emocionada. ¿Vamos a embarcarnos en una aventura encantadora? Absolutamente, hagamos que sea una tarde memorable. Lección 13. Maravillas de la naturaleza. La vista desde la cima definitivamente valió la pena. Me lo imagino. La belleza debe haber sido impresionante. La naturaleza tiene su propia manera de cautivar el corazón, ¿no es así? Ciertamente. Cada paisaje cuenta una historia única. Me siento vigorizada solo por estar rodeada de tanta belleza. Es como si las montañas cantaran sus alabanzas a todos los que las visitan. Estoy de acuerdo. El aire fresco y la tranquilidad son incomparables. ¿Planeamos otra caminata pronto? Sí, estoy ansioso por explorar nuevos terrenos contigo. Lección 14. Snack Adventures. Suena bien. Traeré algunos bocadillos para nuestra excursión. Genial. Llevaré un mapa y mi cámara para capturar los momentos. Perfecto. Un poco de sustento mantendrá nuestra energía mientras nos aventuramos. Y puedo documentar nuestro tiempo con algunas fotografías encantadoras. Sin duda, nuestro viaje será divertido y delicioso. ¿Qué tipo de bocadillos planeas traer? Estaba pensando en algunas frutas y sándwiches, simples pero efectivos. En ese caso, contribuiré con unas sabrosas galletas a nuestra colección de aperitivos. ¿Galletas y fruta? Seremos aventureros bien alimentados. Lección 15. La evolución del deporte femenino. Deberían haber incluido algunos eventos femeninos más en sus juegos. Aunque no muchas, la época dorada del deporte femenino fue notable. Seguro que lo fue. La igualdad de género en el deporte ha llevado tiempo. Se ha avanzado, pero aún queda un largo camino por recorrer. Exactamente. Las mujeres atletas merecen el mismo reconocimiento que los hombres. Sus logros merecen ser celebrados por igual. Quizás una mayor cobertura mediática podría aumentar la conciencia. Sí,
La visibilidad puede aumentar las oportunidades para los atletas. Un futuro mejor para el deporte femenino es esencial para el progreso. Lección 16. Selecciones de vinos. Creo que lo ideal sería una selección de vinos tintos y blancos junto con un poco de agua con gas. Eso suena delicioso. Una combinación perfecta para cualquier reunión. Un equilibrio de sabores mantiene el paladar entretenido. De hecho, se adapta a diversas preferencias y gustos. Además, el agua con gas sirve como una opción refrescante para los no bebedores. Siempre es una elección bien pensada para garantizar que todos se sientan incluidos. Establece el tono adecuado para un ambiente social relajado. Y una copa de vino puede provocar conversaciones encantadoras. Es necesario brindar por los momentos memorables y la buena compañía. Lección 17. Gastos inesperados. Es sorprendente cómo aparecen los gastos inesperados cuando comienzas a hacer un seguimiento de tus gastos. Absolutamente. Me di cuenta de que gastaba mucho más en café de lo que pensaba. Ah, la infame trampa del café. Puede acumularse rápidamente, ¿no? De hecho, una vez que empecé a registrar mis compras, fue revelador. Descubrí que los bocadillos en las tiendas de conveniencia afectaban mi presupuesto. La comodidad puede ser cara. ¿Has hecho algún ajuste desde entonces? Sí, ahora traigo bocadillos de casa. Mucho más rentable. Una estrategia fantástica. Debería tomar una página de tu libro. Se trata de tomar decisiones conscientes. ¿Cómo ha gestionado su presupuesto? Lección 18. Ser paciente. Tienes razón. Debemos tratar de ser pacientes mientras solucionan el problema. La paciencia es una virtud, especialmente en situaciones como esta. Sin duda lo es. La frustración puede aparecer fácilmente durante los retrasos. Sin embargo, mantener una actitud positiva puede ayudar a pasar el tiempo. Exactamente. Quizás podamos encontrar la manera de ocuparnos mientras esperamos. ¿Qué tal jugar un juego o hablar sobre nuestros destinos de viaje favoritos? Esas suenan como ideas maravillosas. Hará que la espera sea menos tediosa. Mantengamos el ánimo alto. El problema se resolverá antes de que nos demos cuenta. De acuerdo, una conversación alegre puede hacer que cualquier tiempo de espera sea agradable. Lección 19. Habilidades en la naturaleza. Mató a varios lobos que atacaron a sus caballos. Aprendió a viajar largas distancias a caballo. Esa es toda una historia. Destaca los desafíos que debe haber enfrentado. De hecho, las habilidades de supervivencia son vitales en estos escenarios. No puedo imaginarme tener que defender el ganado de esa manera. Es un testimonio de la resiliencia y el ingenio en condiciones adversas. ¿Desarrolló alguna técnica en particular para viajar largas distancias? Creo que implementó una planificación y una exploración cuidadosas de antemano. Inteligente. La preparación es clave cuando nos enfrentamos a la imprevisibilidad de la naturaleza. Absolutamente. Qué fascinante debe haber sido dominar esas habilidades. Lección 20. Puntos de vista tradicionales. En nombre de su esposa, algunos hombres creen que las mujeres no poseían la inteligencia o la capacidad de... ¿Participa en la toma de decisiones o en el liderazgo, verdad? Precisamente. Es sorprendente lo anticuados que están hoy esos puntos de vista. De hecho, todos merecen la igualdad de oportunidades, independientemente de su género.
Es crucial desafiar estos estereotipos para progresar. Sí, la educación es una herramienta poderosa para derribar esas barreras. Creo que es esencial aumentar la representación en todas las áreas. Absolutamente. Las diversas perspectivas enriquecen las discusiones y mejoran los resultados. Juntos, podemos promover la igualdad y empoderarnos unos a otros. Lección 21. Cronogramas del proyecto. En primer lugar, el cronograma de implementación parece un poco ajustado. ¿Podemos ampliarlo? Eso suena razonable. Apresurarse puede comprometer la calidad. Exactamente. Es importante establecer expectativas realistas para el proyecto. ¿Ha considerado proponer un nuevo cronograma que permita un desarrollo exhaustivo? Sí, creo que un mes más sería suficiente para mejorar el producto final. Estoy de acuerdo. Esto conducirá a un proyecto más refinado. Vamos a comunicar esta solicitud al equipo y recibir sus comentarios. Parece un plan. La comunicación clara es crucial para la versatilidad. Juntos podemos garantizar el éxito del proyecto. Lección 22. Adaptación cultural. Steve tuvo que acostumbrarse a la comida en Japón. Comen mucho pescado. Eso sí que es un gran ajuste. ¿Cómo hizo frente a ese cambio? Mencionó que nunca había comido mucho pescado antes de mudarse allí. Me imagino que fue un desafío. ¿Al final lo disfrutó? Sorprendentemente, sí. Algunos platos le parecieron deliciosos. Eso es maravilloso. La exploración culinaria puede provocar delicias inesperadas. Es fascinante cómo la comida puede cerrar las brechas culturales. Absolutamente. Probar nuevos alimentos puede mejorar la experiencia en un lugar nuevo. Creo que estas experiencias enriquecen nuestras vidas de maneras que no podemos anticipar. Lección 23. Experimentar con colores. ¿Alguna vez has experimentado con diferentes tonos para tu arte? Sí, es fascinante ver cómo los colores pueden cambiar una pieza por completo. ¿Qué hay de los diseños? ¿Algún consejo para mejorarlos? Sugeriría jugar con colores contrastantes para crear profundidad. Buen consejo. A menudo encuentro que los colores contrastantes hacen que mi trabajo destaque. Además, considera la posibilidad de incorporar texturas para añadir interés visual. Es una idea inteligente. La textura realmente puede hacer que una obra de arte destaque. En última instancia, da vida a tu visión. Tengo muchas ganas de probar estas técnicas en mi próximo proyecto. Lección 24. Pasteles y caracoles. ¿Alguna vez has probado una masa hojaldrada que simplemente se derrite en la boca? Debo confesar que aún no he tenido ese placer. ¿A qué bollería te refieres? Hace poco me encontré con un delicioso croissant de almendras que era celestial. Las capas eran tan delicadas. Eso suena exquisito. Sin embargo, debo decir que siento más curiosidad por tu experiencia con los caracoles. ¿Cómo fue eso? Me sorprendió gratamente. Al principio dudé, pero la mantequilla de ajo los hacía deliciosos. Me imagino que el ajo añadiría un sabor maravilloso. ¿Sabían cómo cabría esperar? Estaban bastante tiernos y sorprendentemente sabrosos. Fue una experiencia deliciosa, aunque debo admitir que tenían un aspecto un poco inusual. Estoy de acuerdo en que tienen una apariencia única. ¿Estabas nerviosa por probarlos? Un poco. Pero a veces,
Uno debe aventurarse fuera de su zona de confort en aras de la exploración culinaria. Lección 25. Recuerdos y crecimiento. Parece que los recuerdos pueden ser una mezcla, ¿no es así? Estoy de acuerdo. Algunos recuerdos evocan alegría, mientras que otros traen una sensación de melancolía. ¿Cómo afrontas los dolorosos? Creo que es fundamental reconocerlos. Sirven como recordatorios de nuestro crecimiento y resiliencia. Esa es una perspectiva astuta. A menudo descubro que reflexionar sobre esos momentos me ayuda a apreciar el presente. De hecho, los recuerdos dolorosos pueden enseñarnos lecciones valiosas. Es interesante cómo moldean nuestro carácter, ¿no es así? Absolutamente. Me parece fascinante considerar cómo esas experiencias pueden influir en nuestras decisiones futuras. ¿Has experimentado un recuerdo que inicialmente te pareció doloroso, pero del que luego aprendiste? Sí, de hecho, un fracaso de mi pasado me enseñó a perseverar. Ahora acepto los desafíos con un corazón más abierto. Es una actitud encomiable. Cada experiencia, la buena y la mala, añade color a nuestras vidas. Lección 26. Influencia universitaria y empresarial. Parece que el mundo académico se ve cada vez más afectado por los intereses corporativos. ¿Qué opinas al respecto? Me parece bastante preocupante. La cuestión de quién establece la agenda académica es de hecho crucial. De hecho, plantea dudas sobre la integridad de la educación. ¿Deberían las instituciones priorizar el aprendizaje o las ganancias? Precisamente, debe lograrse un equilibrio entre la obtención de patrocinadores y el mantenimiento de los valores académicos. Es un equilibrio delicado. Si el enfoque cambia demasiado, corremos el riesgo de diluir la calidad de la educación. Estoy totalmente de acuerdo. La educación debe priorizar el conocimiento sobre las ganancias monetarias. ¿Cuál crees que es la solución? Quizás una mayor transparencia y compromiso con los estudiantes y el profesorado podrían ayudar. Es esencial que las instituciones educativas consulten a todas las partes interesadas. Es un punto excelente. Involucrar a la comunidad garantiza que la agenda académica refleje diversas perspectivas y necesidades. Exactamente. Las universidades están destinadas a ser un lugar de exploración e investigación, no solo empresas con fines de lucro. Lección 27. Lograr el equilibrio. A menudo se dice que la vida se basa en el equilibrio. ¿Estás de acuerdo con ese sentimiento? Absolutamente. Creo en permitirse momentos de indulgencia en medio de la disciplina. ¡Qué perspectiva tan refrescante! ¿Tienes días de trampa en los que te permites disfrutar de ciertas golosinas? Sí, desde luego que sí. Un día sin restricciones trae alegría y satisfacción, ¿no es así? De hecho, es fundamental celebrar tus victorias, tanto grandes como pequeñas. ¿Qué es lo que sueles disfrutar? Debo decir que tengo debilidad por la tarta de chocolate, especialmente por la variedad rica y decadente. La tarta de chocolate es un clásico. Es difícil resistirse. Yo suelo optar por la repostería. Una elección deliciosa. ¿Cuál es tu pastel favorito para disfrutar? Me gustan mucho los canutillos. La delicia rellena de crema es simplemente irresistible. Lección 28. Listas de compras y artículos esenciales. ¿Alguna vez has notado lo esencial que es tener una lista de compras bien planificada? De hecho, lo he hecho. Ahorra tiempo y evita esas inevitables compras impulsivas. Estoy de acuerdo.
A menudo me encuentro deambulando sin rumbo fijo sin una lista, y me voy con artículos que no tenía intención de comprar. Eso es bastante identificable. Sin embargo, debes agregar los tomates a la lista. Son esenciales para mi receta favorita. Absolutamente, lo recordaré. ¿Qué más crees que deberíamos incluir en nuestras propuestas culinarias? No olvidemos el ajo y la albahaca. Una deliciosa salsa de tomate requiere esos ingredientes. Excelentes elecciones. También podríamos considerar algunas verduras frescas para un equilibrio saludable. Sí, por supuesto. La variedad de colores hace que cualquier plato no solo sea más saludable, sino también visualmente atractivo. Debo decir que disfruto cocinar contigo. Hace que la compra de comestibles sea mucho más agradable. Lección 29. Experiencia de compra. Una persona sabia dijo una vez que probarse las cosas antes de comprar es crucial. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Creo que uno debe asegurarse de que los artículos le queden bien antes de realizar una compra. Me alegro de que estemos de acuerdo. Puede resultar desalentador encontrar algo que se ve muy bien, pero que no se ajusta correctamente. De hecho, siempre me aseguro de probarme la ropa antes de comprarla. Me ahorra posibles decepciones. Es una estrategia brillante. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber comprado algo que no te probaste primero? Sí, había un vestido precioso que compré, solo para descubrir que me quedaba demasiado ajustado cuando llegué a casa. Eso es lamentable. Es evidente que probarse la ropa es vital. ¿Tienes una tienda de ropa favorita? Sí, lo creo. Hay una encantadora boutique cercana que ofrece piezas únicas. ¡Qué espléndido! Me encantaría acompañarte en tu próximo viaje de compras. Lección 30. La mano amiga. En momentos de angustia es importante pedir ayuda. ¿Crees eso? Ciertamente. Hay circunstancias en las que debemos buscar ayuda para afrontar situaciones difíciles. Exactamente. Me recuerda a la historia de Pasteur, quien ayudó a un niño que padecía una enfermedad grave. ¡Qué historia tan extraordinaria! Intervino en un momento de necesidad, mostrando una gran compasión. Exacto. Reconoció la urgencia y tomó medidas para ayudar al niño. ¡Qué admirable! Es un recordatorio de la importancia de ayudar a los demás. A menudo subestimamos nuestra capacidad para marcar la diferencia. Cierto. Se necesita un pequeño acto de bondad para cambiar la vida de una persona. ¿Alguna vez te has sentido obligado a ayudar a alguien de una manera excelente? Sí, una vez fui voluntaria en un refugio, y fue una experiencia que me cambió la vida. Me abrió los ojos a las dificultades de los demás. Eso es inspirador. Es crucial echar una mano siempre que sea posible. ¿No es así? Lección 31. Aspectos básicos de la recogida de equipaje. A menudo me he preguntado acerca de las normas relativas al equipaje. ¿Le parecen confusas? Así es. Hay muchos matices que pueden tomar desprevenido a uno. Algunos artículos deben mencionarse si se les pregunta. De hecho, debemos ser conscientes de los artículos que llevamos. ¿Alguna vez se ha enfrentado a dificultades en la recogida de equipaje? Afortunadamente, no me he enfrentado a problemas importantes. Sin embargo, es fundamental estar preparado. Precisamente, ¿deberíamos hablar sobre nuestros elementos esenciales para viajar mientras esperamos? Estaría encantado de hacerlo. Saber que empacar hace que viajar sea mucho más fácil, ¿no es así? Ciertamente. Por lo general, doy prioridad a empacar ropa cómoda y artículos de tocador necesarios. Esas suenan como decisiones acertadas.
¿Qué pasa con el entretenimiento para el viaje? Creo que llevar un buen libro o descargar una serie puede resultar inestimable durante los viajes. Lección 32. Pago en el alojamiento. ¿Qué opinas del proceso de pago al reservar alojamiento? Me parece muy importante entender los requisitos de antemano. La mayoría de los lugares requieren un depósito. De hecho, conocer esta información antes de reservar puede ahorrarse mucha confusión más adelante. Precisamente, también ayuda a presupuestar en consecuencia. ¿Ha tenido algún problema con las adaptaciones en el pasado? Sí, hubo un momento en que pasé por alto la letra pequeña y acabé con cargos inesperados. Eso es lamentable. A menudo son esos pequeños detalles los que pueden llevar a sorpresas. ¿Cómo se garantiza una experiencia de reserva fluida? Siempre leo las reseñas y los términos antes de comprometerme. Ayuda a evitar posibles dificultades. Eso es muy sabio de tu parte. Suelo comprobar con el proveedor del alojamiento si algo no está claro. La comunicación es clave. ¿Vamos a compartir consejos para encontrar las mejores ofertas para nuestros futuros viajes? Lección 33. Consideraciones de compra. Mientras planeas ir de compras, ¿qué tienda prefieres? Suelo ir al que está cerca. Es práctico y tiene una buena variedad de productos. Esa es una elección sólida. La comodidad a menudo supera a los viajes a tiendas lejanas. Absolutamente. Además, la familiaridad con el diseño ayuda a navegar por los pasillos de manera eficiente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Has encontrado alguna joya escondida en esa tienda recientemente? Sí, descubrí una excelente selección de frutas orgánicas que eran sorprendentemente asequibles. ¡Qué maravilloso! Siempre me gusta encontrar tesoros inesperados en las tiendas locales. Hace que la experiencia de compra sea mucho más agradable. ¿Vamos a hacer un plan para visitarlo juntos? Eso me encantaría. Nos espera una aventura en nuestra escapada de compras local. Lección 34. Perspectiva histórica. Ya sabe, desde que se firmó la Carta Magna en 1215, hemos sido verdaderamente pioneros en los derechos democráticos. ¿No cree? Absolutamente. Fue como abrir una puerta a la gobernanza moderna. ¿Te imaginas las conversaciones que tuvieron lugar entre esos varones? Solo puedo imaginarlo. Tal vez alguien declaró: hagamos leyes en lugar de simplemente obedecer al rey. Correcto. Y luego debe haber habido algún varón susurrando: pero, ¿y si al rey no le gustan nuestras nuevas leyes? Ah, sí, un caso clásico de ¿y si molestamos al gobernante? No cabe duda de que hacía falta valor para defender sus derechos en aquel entonces. De hecho, realmente fueron los campeones originales de la democracia. Me pregunto cómo lo celebraron tras lograr un documento tan monumental. Quizás organizaron un banquete, bebiendo aguamiel y diciendo: por nuestros derechos. Podía imaginarlos deambulando por los campos, riendo alegremente y diciendo: por fin estamos a cargo de nuestro destino. Todo un espectáculo. Hace que uno se dé cuenta de lo lejos que hemos llegado en materia de gobernanza y derechos civiles desde ese momento crucial. Lección 35. En busca de ayuda. ¿Cree que necesita unirse a una clase de recuperación para mejorar sus habilidades? Bueno, parece que no hay otra forma en este momento. Creo que realmente podría beneficiarme. Eso suena razonable. Con frecuencia, buscar ayuda es el primer paso hacia la mejora, ¿no es así? De hecho, me he dado cuenta de que todos pueden beneficiarse de un poco de orientación adicional a veces. Exactamente.
Quiero decir, incluso las personas más exitosas han tenido mentores o han tomado cursos para mejorar sus habilidades. Tiene razón. Es imperativo no evitar buscar ayuda cuando la necesite. ¿Alguna vez ha tomado una clase de recuperación? Lo hice una vez durante mis primeros estudios y eso marcó una diferencia significativa. También resultó ser bastante agradable. Eso tiene sentido. Aprender en un entorno de apoyo realmente puede aumentar la confianza. Absolutamente. Además, conoces a otras personas que enfrentan desafíos similares, y eso puede ser muy alentador.